Continuamos nuestro recorrido a través del libro de Hebreos. Mientras estamos estudiando domingo tras domingo este libro, tengamos presente algunas cosas básicas para entender el mensaje. Algunas de las cosas básicas serían, por ejemplo, no se sabe quién es el que escribió este libro. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, no se sabe. Tampoco se sabe la fecha con exactitud. También se hace una distinción entre carta y libro. Hebreos no es considerado una carta como las que escribió Pablo o Pedro, las llamadas epístolas. En realidad, Hebreos es un tratado, un pequeño libro que contiene doctrina profunda sobre la fe cristiana versus la fe mosaica o bajo el mundo de la ley de Moisés. Entonces, algunas preguntas que nos hacemos. ¿Qué estaba ocurriendo primero, a quiénes está dirigido y cuál era la situación que estaban pasando los lectores de este libro? Primero debemos saber que este libro está dirigido a judíos que se habían convertido a la fe cristiana. También la situación por la que estaban pasando y que el autor trata es desánimo. Estaban tentados a abandonar el camino cristiano. ¿Y por qué? Bueno, algunos dicen que lo que estaba ocurriendo era persecución de parte de judíos fanáticos que querían continuar con las leyes de Moisés. Y los cristianos judíos no resistían esa presión social que estaban ellos experimentando de parte de sus propios contemporáneos o paisanos, los judíos. Otra de las preguntas que nos hacemos es: ¿cuál es el llamado que hace el autor y cuál es la promesa de Dios? Recordemos que el escritor de Hebreos expone doctrina y luego se detiene, hace un paréntesis para hacer aplicación a lo que está presentando. Y entonces él llama a que no caigan los creyentes judíos, cristianos, no caigan en incredulidad, como cayó el pueblo de Israel en incredulidad. Y entonces les dice: todavía hay una promesa. Y esa promesa es el descanso de Dios. Él les dice que el descanso del día sábado en realidad es una sombra y una figura del verdadero descanso que ofrece Dios. El descanso del alma, el descanso del espíritu, de no seguir batallando ni peleando en estos conflictos espirituales solos, sin la ayuda de Dios. Entonces dice: cuidado que ustedes por incredulidad no van a entrar a ese descanso, la salvación eterna que esperamos. Otra de las cuestiones que necesitamos establecer es esta exhortación que hace sobre la seriedad con que debemos tomar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el domingo pasado el mensaje que hablamos? Hebreos 4:12. Y en el mensaje del domingo pasado aproveché para hacer un reto a todos los cristianos, a todos ustedes. Y es que
nos comprometamos con Dios a tener un plan de lectura de la Biblia todos los días. Y les distribuí un calendario, y por cierto, tengo más para aquellos que aún no consiguieron ese calendario. Y yo quisiera saber cuántos de ustedes han empezado a leer la Biblia con disciplina, con compromiso, todos los días. Porque si queremos crecer espiritualmente, necesitamos leer la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Hoy vamos a hablar sobre Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y en realidad el mensaje de hoy es la introducción a lo que el autor de Hebreos capítulo 5, 6 y 7 va a hablar. Él va a hacer una larga exposición sobre el sacerdocio de Jesucristo, los sacrificios. Entonces el mensaje de hoy vamos a tomarlo de Hebreos 4, 14 al 16, pero también capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice así Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, esta porción bíblica, estos 3 versículos son un gran tesoro. Y podríamos hablar extensamente de cada línea, de algunas palabras que son clave. Y vamos a estar explicando algunas frases que tienen una gran riqueza espiritual, un mensaje poderoso para nuestras vidas en esta mañana. Solamente para que subrayemos en nuestras Biblias, por ejemplo, gran sumo sacerdote. Noten esta expresión: tenemos un gran sumo sacerdote. Traspasó los cielos. Vamos a darle explicación a esa segunda frase. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿A qué hace referencia con esta palabra? Retengamos nuestra profesión. En el versículo 15 también vamos a hacer referencia a la compasión de Jesucristo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a hacer referencia a eso. Y en el versículo 16, el llamado, la exhortación a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Y también vamos a hacer énfasis lo que es misericordia y socorro, ayuda. Palabras clave de estos 3 versículos. Miren, aquí traigo una tabla para tratar de explicar a aquellos que todavía aún no saben lo que es el sacerdocio bajo la ley de Moisés. El sacerdocio levítico. Presten atención, se le llama levítico porque de las 12 tribus que se formó la nación de Israel, la llamada tribu de Leví fue la tribu que escogió Dios para que ellos y solo ellos fueran los sacerdotes en la religión mosaica. Solo los miembros de la tribu de Leví. Y ahora, de esa tribu, solo los descendientes de Aarón, solo la familia de Aarón eran los sumos sacerdotes.
el sacerdocio de Cristo comparado con el sacerdocio levítico, según lo que vemos aquí en la exposición que hace el escritor de Hebreos. Por un lado, desde Moisés hasta la muerte de Cristo. 1500 años, ¿saben ustedes? Desde el monte Sinaí, cuando Israel recibe las leyes de Dios y se instituye el sacerdocio, hasta el Calvario, la muerte de Cristo en la cruz, 1500 años transcurrieron. Noten esto, 1500 años de la nación de Israel viviendo bajo el sistema sacerdotal, los sacrificios, de acuerdo a la ley de Dios. 1500 años, siguiendo tradiciones y costumbres de sacrificios basados en la ley de Moisés. Y el sacerdocio de Cristo empieza desde la cruz hasta su segunda venida. Ahora, tal vez para nosotros que hemos nacido en una cultura católica, estamos acostumbrados con el sacerdocio católico, con todos los rituales, la vestimenta de los sacerdotes. Pero nada de ese sistema católico del sacerdocio y las diferentes órdenes sacerdotales que tienen los católicos, nada de eso tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. Esa clase de sacerdocio del que nosotros estamos acostumbrados y vemos continuamente, ese no tiene fundamento en la palabra de Dios. Pero sí tenemos un sacerdote. Y sí hay sacerdocio. Ahora, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9: ustedes son nación santa, real sacerdocio. Entonces se habla de el sacerdocio universal de los creyentes. Y en este sistema de sacerdocio universal de los creyentes, no se requiere ninguna ropa o vestidura especial, no se requiere incienso, ni velas, ni ninguna otro signo externo, porque todo es de carácter espiritual. ¿Verdad? ¿Recuerdan que el incienso ahora simboliza qué cosa? Nosotros sí ofrecemos incienso. Las oraciones. ¿Y velas? Nosotros somos la luz del mundo. Noten eso. Claro que creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Y tenemos un solo sumo sacerdote, Jesucristo. Ahora, eran sacrificios continuos, porque no eran perfectos. 3 veces al día se ofrecían sacrificios en el templo. 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Y los sacrificios eran de animales. Y tenían que cumplir ciertos requisitos los animales que se ofrecían como sacrificio. Y recuerden, nadie que no fuera sacerdote podía ofrecer un sacrificio por sí mismo, ni tampoco en cualquier lugar. Él tenía que viajar desde donde estuviera y llegar al lugar, al único sitio autorizado para ofrecer sacrificios, en el templo. Y eran sacrificios de animales. Y eran continuos. Y había sacrificios de paz, sacrificios de gratitud, sacrificios de arrepentimiento, sacrificios por el pecado. Se habla de sacrificios y de ofrendas. Eran continuos, porque esos sacrificios eran imperfectos, eran incompletos para Dios. Sin embargo, un solo sacrificio ofrece Jesucristo, porque Él era el Cordero que Dios se había preparado. Un solo sacrificio
hizo perfectos a todos. El sacrificio de Cristo en la cruz es el único sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y no es continuo, porque es perfecto. Luego entonces el sacerdote ofrecía para sí mismo y para el pueblo. Esa era otra característica. El sacerdote ofrecía sacrificio primeramente para sí mismo, porque él era pecador, lleno de debilidades, un ser humano como cualquier otro. Y luego ofrecía los sacrificios que el pueblo llevaba. Jesucristo no muere ni ofrece sacrificio por sí mismo, porque Él es el santo, el justo de Dios. Y también era reemplazado. Ahora, el sumo sacerdote, había una continuidad en la escogencia de sacerdotes, sumos sacerdotes. Y yo no sé, no tenemos evidencia en la Biblia cuánto duraba el tiempo del sumo sacerdocio de una persona, sino que estaban cambiando continuamente. Por eso entonces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se habla de dos sumos sacerdotes: Anás y Caifás, suegro y yerno. Sin embargo, Cristo permanece para siempre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a hablar más de este personaje en el siguiente mensaje. Melquisedec. ¿Por qué? Recuerden, ¿de qué tribu era Jesucristo? Jesucristo era de la tribu de Judá, de la cual nada dice la ley de Moisés sobre el sacerdocio. Los únicos sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué es sacerdote? Según el orden de Melquisedec, dice Hebreos. Vamos a hablar más de ese punto en el siguiente mensaje. El sacrificio era para la nación de Israel, pero el sacrificio de Cristo es para todo el mundo. Recuerden, los únicos que ofrecían sacrificios, según la tradición judía, eran judíos, eran israelitas. Sin embargo, Jesucristo muere como el Cordero de Dios para el mundo entero, no solo para la nación de Israel. Y luego entonces el sacerdocio levítico es el sacerdocio de Israel. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio de la iglesia. Debemos de tomar en cuenta eso. Algunas ilustraciones. El sumo sacerdote que tenemos aquí, él usaba este pectoral y había 12 piedras preciosas. Cada piedra representaba una de las tribus, 12 tribus. El sumo sacerdote usaba un gorro que se le llama la mitra sacerdotal, y en el frente una diadema con una inscripción en hebreo que decía santidad a Jehová. Había un código de ética y de moral del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Y vemos la representación de sacerdotes. Recuerden, todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes, pero solo los descendientes de la familia de Aarón era la familia del sumo sacerdote. Aquí vemos una representación de los oficios de sacrificios. Ese objeto que vemos allí es llamado el altar del sacrificio. Altar del sacrificio. Recuerden, en nuestro mundo católico del que venimos nosotros, al frente donde está el sacerdote católico, a eso se le llama el altar. No sé de dónde tomaron eso, porque el altar ni siquiera estaba dentro del lugar mismo de adoración. El tabernáculo o el templo ni siquiera estaba afuera. Afuera es donde la gente, los israelitas, llegaban con sus sacrificios y los sacerdotes
recibían y ofrecían los sacrificios sobre el altar. Entonces, el altar que representa muerte por el pecado. Y algunas veces nosotros cantamos un himno, ¿verdad? Te has puesto en el altar del Señor, hablando de has muerto a tu yo para que reine Cristo en ti. Siguiente. Entonces ahí tenemos el primer lugar, el primer sitio de adoración de los israelitas, el tabernáculo. Noten, el tabernáculo estaba ubicada, cada tribu, las 12 tribus, tenían una posición en la que ellos tenían que acampar cuando estaban en el desierto. No era que en cualquier lado acampaban las tribus. Cada una, según un punto cardinal, este, oeste, norte o sur, allí se les había asignado el lugar para acampar. Ustedes ven, el tabernáculo estaba en el centro, tenía entonces una pequeña cerca. Ustedes notan el altar. Allí después del altar hay una fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban. Y luego tenemos el tabernáculo mismo. ¿El tabernáculo qué era? Era una carpa, una tienda hecha de diversos materiales. Ese fue el primer lugar donde ellos adoraban a Dios, siguiendo el plan de Dios. El mismo tabernáculo tenía medidas que Dios había dado a Moisés. Y Dios inclusive allá en el Sinaí le había mostrado una imagen y le dijo, este es el tabernáculo que tú vas a hacer. Siguiente. Aquí tenemos una vista interna del tabernáculo. Recuerden que esa carpa o tienda estaba dividida en dos secciones. La primera sección se le llamaba el lugar santo y luego había una gran cortina y detrás se le llamaba el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santo había algunos muebles. En el lugar santo estaba una mesa con panes de la proposición, así se le llamaba. Cada sábado 12 panes eran reemplazados. Entonces también había un candelero de 7 brazos que estaba iluminado permanentemente, 24/7, el candelero. Y entonces había el incienso, también estaba allí, que se ofrecía dentro. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo, el lugar más interno, solo el sumo sacerdote entraba, y no todos los días, una vez al año en la llamada fiesta, el día de la expiación. Yom Kippur, dicen los judíos. El día de la expiación. Una fiesta anual donde era el día del arrepentimiento y perdón. Y afuera estaba el pueblo en esta santa expectativa, porque el sumo sacerdote entraba con sangre al lugar santísimo. En el lugar santísimo había un cofre revestido de oro, era de madera revestido de oro, y en cada extremo había esculpido 2 ángeles con alas extendidas. Y el sumo sacerdote llegaba en un recipiente conteniendo sangre de los sacrificios de los animales para pedirle al Señor perdón. Y entonces rociaba sangre sobre la tapa. La tapa se le llamaba el propiciatorio. Propiciar significa cubrir. La sangre cubría el pecado a la vista de Dios. No lo quitaba, cubría. Todo era un símbolo. Dios estaba preparando un sacrificio perfecto. Y el pueblo allá afuera estaba en expectativa. ¿Aceptará Dios nuestro arrepentimiento y nuestros sacrificios? Y cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, había regocijo.
por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, quiero que noten algo. El tabernáculo representa nuestro cuerpo. Cuerpo, espíritu y alma. Somos seres tripartitos. Miren la cerca, miren el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y eso lo dice Hebreos también. Hay una simbología aquí. Cristo no dijo, derriben este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Ellos creyeron que se refería al templo mismo. Pero la Biblia dice, no, él hablaba del templo de su cuerpo. En realidad, miren, en el lugar santísimo es es donde Dios dijo que moraba. Noten esto. Y por eso no podía entrar el sumo sacerdote todos los días, una vez al año. Era un lugar sagrado. Dios mora en lo más interno, el Espíritu. Ahora la siguiente imagen, tengo aquí el templo. Esta es una maqueta, en realidad es una maqueta que está en un museo en Jerusalén, el templo. Pero este es el templo que conoció Jesús. Ustedes notan entonces que el mismo templo es la parte interna, la especie de torre. Lo demás eran otras instalaciones. Y no todos los judíos entraban entonces al mismo templo. Ellos estaban en el atrio, estaban en la parte externa del templo. Es una representación esto de lo que es el templo de Jerusalén. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Vamos ahora a repasar los versículos que tenemos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Primero, un gran sumo sacerdote. Nunca en el Antiguo Testamento no hay una sola referencia a algún sumo sacerdote que se le llame gran sumo sacerdote. A nadie se le dio ese calificativo, solo era el sumo sacerdote. Pero aquí en Hebreos vemos que a Jesús se le llama gran sumo sacerdote. Jesucristo es mejor, y ese es el tema que también hemos visto en Hebreos. Jesucristo es mejor, es superior a los ángeles, a las revelaciones que Dios dio a través de los profetas, es superior a Moisés, su mandamiento y su ley es superior a lo que Moisés enseñó, el sacrificio de Cristo es superior a los del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Traspasó los cielos. Noten esto. La forma gramatical en que el autor expresa habla de una acción completada en el pasado, pero que tiene repercusiones al presente. Traspasó los cielos. Noten esto. Y es que hay pasajes en la Biblia donde se habla de que Dios mora. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, dijo Salomón, ¿se acuerdan? Salomón, cuando estaba inaugurando el templo, ¿qué es esto, Dios? ¿He hecho algo para que esté Dios aquí? Y Salomón dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Dónde mora Dios? Pablo dice en su carta a los Corintios, conozco a un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo, la morada de Dios. Jesucristo traspasó los cielos. El sumo sacerdote, ¿a dónde llegaba? Una vez al año, al lugar santísimo. Entraba y salía. Era un lugar físico, era una representación. Pero Jesucristo mismo entró al verdadero lugar santísimo. Está sentado en el trono de Dios. Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Luego dice, Hijo de Dios. Noten esto. El sacerdote, en realidad el sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Ahora, cuando hay dos posiciones en conflicto y entra un mediador, el mediador tiene que representar muy bien a ambas partes. El mediador tiene que ser reconocido y cada parte se debe sentir identificada con el mediador. Entonces aquí tenemos, Jesús es santo, el Hijo eterno de Dios, el que moraba siempre en la presencia de Dios, por siempre, el eterno. Nace. Dios se hace hombre. Ahora, quiero que noten esto. En realidad, nacer de María lo hizo humano, igual a nosotros, excepto sin pecado, dice la Escritura. Ahora, retengamos nuestra profesión. Cuando habla de profesión, allí la palabra en realidad que encierra el sentido es este: todo el conjunto de doctrina, todas nuestras creencias bíblicas. Retengamos la sana doctrina. Y fíjense la palabra que emplea, retengamos. El sentido es agárrese de la doctrina. Hemos oído constantemente de personas que se ahogan. Es una situación horrible, alguien que está ahogándose. Por eso dicen que el que va a rescatar a alguien que está ahogándose tiene que saber cómo hacerlo. De lo contrario, la persona que se está ahogando va a hundirlo y los dos se van a ahogar. Entonces los rescatistas, ¿qué hacen? Te tiran un salvavidas amarrado de una soga. Agárralo. En realidad, esa soga es tu vida. Agárrate con fuerza. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos a cada uno de los lectores cristianos que estaban desanimándose y querían abandonar la fe porque era difícil ser cristianos por las persecuciones. Estaban recibiendo consecuencias por ser cristianos. Y lo más fácil entonces era regresar al judaísmo. Él les dice, aférrense, agarren la profesión de fe. Agárrense de Cristo. Eso ocurre también entre nosotros. ¿Cuántos hermanos y hermanas se abandonan la fe? Dejan de reunirse porque piensan que afuera ya no van a tener la misma presión, etcétera, lo que sea que piensen, ¿verdad? Pero el llamado que nos hace aquí es: agárrate de esas convicciones. Por eso les he dicho, miren, tenemos que leer la Biblia todos los días y vamos a insistir en ello, porque el conocimiento de la palabra de Dios produce fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Compasivo. Él es el Señor, nuestro sumo sacerdote, compasivo. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego entonces aquí una cita paralela es del mismo Hebreos 2, 17 y 18. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, este texto, Hebreos 4:15, y también su pasaje paralelo, Hebreos 2:17 y 18, qué poderoso es, qué grandes verdades transmite para nuestra fe. Y el objetivo es animar, alentar, motivar, fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Primero, fíjense, el sumo sacerdote tenía que ser compasivo con los que llegaban a él. El sumo sacerdote no tenía que explotar en ira cuando veía a los ignorantes y extraviados que venían arrepentidos. Él no tenía que condenar ni criticar. El sumo sacerdote no tenía que escandalizarse por lo que este pecador había hecho. Tenía que ser compasivo, misericordioso. ¿Por qué? Porque él también es pecador. Porque él también ha sufrido. Ahora, Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Ahora, ¿qué clase de tentación ustedes piensan que Jesús no sufrió? ¿Tentación de carácter sexual? No la sufrió eso. La Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y lo dice 2 veces el texto bíblico, ¿verdad? En Hebreos. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. En el Nuevo Testamento encontramos que hay 3 clases principales de tentaciones. Tentaciones de la carne, tentaciones de la vanidad de la vida. Dice 1 de Juan capítulo 2, ¿se acuerdan? Versículo 17. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando Jesucristo fue al desierto después de bautizarse en el Jordán por Juan el Bautista, fue impulsado por el Espíritu al desierto, estuvo 40 días ayunando y orando. Al final de ese tiempo se le presentó el mismísimo Satanás y le presentó los 3 caminos de tentaciones. Una necesidad física, hambre. Tenía hambre y era de verdad. 40 días sin comer. Tenía hambre. Era real su hambre. Una necesidad física. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Luego lo lleva y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto es mío y a quien quiera se lo doy, y yo te lo voy a dar si me adoras. Las riquezas, las cosas materiales. Lo subió a la torre, al pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, porque dice la Biblia. Citó Satanás conoce la Biblia. Dice, a sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no tropiece con piedra. La fama, el reconocimiento, el aplauso de la gente. Imagínense, se tira y ni siquiera se despeina, ni un ariñazo, nada. Cayó de pie delante de toda la multitud. Qué manera extraordinaria de empezar su ministerio y de ganar miles de adeptos. Pero Jesucristo constantemente decía al que sanaba, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque Él no buscaba popularidad ni fama. Él buscaba personas que quisieran arrepentirse. Y los milagros que Él hizo, nunca los hizo para la salvación
del alma, sino para sanidad y como un acto de misericordia para los que sufrían. Jesucristo sufrió tentación. ¿Ustedes no creen que Él sufrió tentación del deseo de vengarse? El resentimiento. ¿Ustedes no creen que Él sintió deseos de, estos son unos malagradecidos? Miren todo lo que he hecho por ellos. Resentimiento, amargura. Y la última tentación de Cristo, ¿cuál fue? En el Getsemaní estaba en angustia, estaba a pocas horas de ser traicionado y de ser apresado para morir. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Miren, la tentación más grande que Jesús tenía allí, no hacer la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre que Él fuera a la cruz, y Él había aceptado el plan de Dios para morir como nuestro sacrificio, Él, para recibir el castigo que nosotros merecemos. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. En la cruz fue constituido pecado por nosotros. El santo, el justo. Pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Y la voluntad del Padre prevaleció, y Él se sujetó a la voluntad del Padre. Pero esa última tentación de Cristo fue muy grande. Y dice que descendieron ángeles que lo confortaron, lo animaron. Hermanos, el pecado es poderoso. Las tentaciones son poderosas. Cualquiera de los pecados. Y básicamente es ideas fuertes que están allí en nuestra mente. Cosas tan poderosas, tan reales, que quieren arrastrarnos. Pero Jesucristo, Él nos comprende, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y Él no nos echa fuera. Por ejemplo, el hijo pródigo. Cuenta la historia de estos dos hijos. Uno de ellos, el menor, se fue y vivió perdidamente y desbarató la herencia y todo quedó en la ruina, pero volvió en sí. Se arrepintió, regresó y fue recibido con abrazos y besos y fiesta por el Padre. Ese es Dios recibiendo al pecador, y no está recriminando, no está mirando con odio, sino con misericordia y compasión. Ese es el Dios en el cual creemos, pero también es un Dios que castiga con severidad el pecado. La Biblia habla del juicio final, en el cual compareceremos ante el tribunal de Cristo, y que el castigo es el infierno. Dios castiga con severidad, pero ahora estamos en el tiempo oportuno para venir a los pies del Señor. Ese es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Miren, Él es compasivo, misericordioso, perdonador. Y en esta mañana yo quisiera hacer esta invitación. Si hay alguien aquí que aún no ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Pero continuamos con el mensaje en el siguiente versículo, el último. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, 4 cosas. Acerquémonos confiadamente
Los sacerdotes y los israelitas ni siquiera podían entrar al lugar santísimo. Pero por medio de Cristo nosotros tenemos acceso. Acerquémonos con confianza que Él no nos va a rechazar. Acerquémonos con la seguridad que Él es compasivo y misericordioso. Al trono de la gracia. Miren, el trono de el amor, la manifestación del perdón de Dios ahora en Cristo Jesús. Para alcanzar misericordia. Misericordia es lo que queremos. Porque ninguno de nosotros está libre de pecado. Ninguno de nosotros tiene el poder de salvarse a sí mismo. Nadie es perfecto. Aquí ninguno de nosotros es mejor que el otro. Todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia y la misericordia del Señor. Y dice, y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad, para hallar gracia para el oportuno socorro, dice la versión Reina Valera. Miren, hay situaciones en las que nosotros necesitamos socorro, ayuda. Solamente en Cristo podemos encontrar ayuda en el momento de más necesidad. En Cristo Jesús.